Hobby FM te informamos de todo lo que está pasando en el mundo ñoño. Te damos los mejores tips y te guiamos para que tus salidas sean realmente entretenidas. ¿Quieres informarte? ¿Quieres saber dónde puedes compartir con otros amigos con tus mismos gustos? ¡Tranquilo! Tenemos la solución para ti. Ingresa a www.hobbyfm.cl e infórmate en nuestras redes sociales. Somos Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Dos mujeres como tú y como yo, con muchas ganas, pero sin tiempo. Toman el micrófono cada semana para reflexionar sobre todo lo que nos inquieta como mujer y a veces como madre. Ellas están totalmente convencidas de que podemos agregar aún más cosas a la lista eterna de quehaceres diarios. Pero sobre todo, creen que siempre, pero siempre sale algo. Ahora sí, hola, ahora sí. Wow, ¿quiénes son esas chiquillas que están ahí? ¿Quiénes son esas meninas? ¿Cómo estamos, querida Eve? ¿Cómo estás, Peñi? Yo bien, muchas gracias. Presenta. Sí, espérate. Aquí Tira. Aquí comenzando con mucha paciencia el 7º capítulo de nuestra segunda temporada del querido podcast. Siempre sale algo. Porque siempre sale algo o siempre sale algo. Siempre pasa algo, nos dijeron el otro día. ¿Siempre pasa algo? ¿Y sale no es sinónimo de pasa? Es que sale como que como en el destino, pasa que es como con una intención, siento. Bueno, da lo mismo. ¿Pues sí? Eso pensé el otro día en un carrete, filosofando. Ok. Wow. Hoy día tenemos una invitada que es compañera mía, que fue compañera mía de la universidad, o es, no sé si uno lo mantiene hasta el presente, los compañeros son siempre compañeros. Es amiga mía también. Ok. Guau. Y es subdirectora, ¿se dice? Sí. ¿O vicepresidenta? No, subdirectora. Ah, ya, subdirectora del OPES, cuyas siglas nunca me he aprendido bien. Así que, por favor, Javiera, preséntate. OPES es Observatorio de Políticas Económicas. Bueno, primero, muchas gracias, chiquillas, por la invitación. Soy Javiera, soy economista y soy, como la Feñi decía, subdirectora de OPES. OPES es un centro de investigación que armamos con compañeros y compañeras cuando salimos de Economía de la Chile, cuando la mayoría terminó su magíster. Y lo armamos bajo un diagnóstico común que empezamos a consensuar durante toda nuestra estadía en la universidad, que fue que la forma en que se enseñaba la economía y la forma en que se hace economía en el país es súper sesgada, es súper conservadora. Es un espacio, uno de los más poco democráticos que existe en el mundo, y eso creo que tiene una directa relación con las políticas económicas, las políticas sociales que hoy día tienen al país en una crisis que ya nos lleva más de 4 semanas en las calles exigiendo que haya una transformación. Así que eso es el principal diagnóstico. Nosotros estamos tratando de recopilar como otras formas de pensar y hacer economía para poder dar soluciones reales a los problemas reales de las personas. Me encanta. Creo que, como tú dices, eso es precisamente lo que se ha dado a entender con este estallido social. La no conformidad, ¿cierto?, con la forma en la que estamos entendiendo y que nos están enseñando las cosas. Y tal como dijimos en el capítulo anterior, la importancia de ahora en adelante, claro, porque estas primeras semanas fueron de mucha fuerza, mucha movilización, ¿cierto?, el estallido, y la movilización tiene que seguir, pero tenemos que ahora ponernos más serios todavía y empezar un proceso educativo no menor. Porque ya estamos, cívico, exacto, de vuelta de legitimidad, de tenemos crear que informarnos, nuevas reglas del juego político. Y para eso tenemos que informarnos y abrir espacios de discusión en todos los ámbitos posibles, ¿cierto? Porque abrimos un espacio, claro. Este es un espacio más económico. Queremos como señalar bien la renda de eso. Para decir como que no vamos a hablar mucho de derecho constitucional o esas cosas porque ninguna lo maneja. No somos expertas. No somos expertas. Acá hay expertise en
Economía, yo tengo expertía en ciencia política. Yo también en economía, pero otro tipo de economía. Otro tipo. Hay que señalar eso, que todo el mundo dice como, tú eres economista, respóndeme esto, y es como, No, no no. entiendo todas las cosas. Ah, ya, yo tampoco. Yo pensé ¿Te que pasa era... eso también? ¿Tú también pensabas que la economía era una sola, Evelyn? O sea, sí, como que no sé si la gente o el común del ser humano se lo cuestiona, ¿cachai? A menos que haya llegado a un torno como de estar Bueno, viendo... creo que quizás ese es un buen punto de partida. Hacer la diferencia en que existe una rama de la economía, ¿cierto? Que es más micro, que por ejemplo es más cercano a lo que trabajo yo. Y otra rama que es más macro, que es más cercano a lo que trabaja la Javi. Y como Claro. decía ella, lo macro, por ejemplo, tiene que ver con el nivel agregado de las cosas, ¿cierto? Con las políticas que hay detrás, con las políticas Claro. económicas, con los modelos de desarrollo, y no necesariamente con, no sé, investigaciones de causalidad de cosas que también son otro tipo de cosas que hemos los economistas. Sí. Modelo de desarrollo que se vincula con el primer punto que queremos tocar, que es la torta mal repartida. O, no sé si mal repartida, o efectivamente el 99% repartido a un lado y el 1% al otro, del tema de la desigualdad. Javi, como antecedentes de esto, o no sé si datos que manejís como respecto a cómo está hoy día la situación del país en torno a que hemos visto una explosión de datos de todos tipos, y quizás es bueno homologar acá la postura que vamos a seguir. Sí, bueno, la desigualdad, claro, ha sido el gran tema que denunció el movimiento. O sea, Chile es un país muy desigual, Igual. hay muchas cifras dando vueltas, es cierto. Más allá de meterme en el índice de Gini, que creo que ha sido un poco como cuestionado en el último tiempo, porque han dicho, claro, no hemos... Tenemos que definir índice de Gini, Ya, estamos pero- en un público... Ya, perfecto. Ujú. Pero igual, un poquito antes me quiero ir a otras cifras de desigualdad que creo que son quizás más ilustrativas y más como más uno puede absorberlas mejor. Hay un economista del Banco Mundial que trabajó como 20 años ahí en temas de desigualdad, Milanovic, que hace poco sacó unos datos que creo que son súper interesantes. Él decía que el 5% más pobre de Chile vivía igual que el 5% más pobre de Mongolia, y el 2% más rico de Chile vivía igual que el 2% más rico de Alemania. Esas son, yo creo que, cifras que muestran muy claro cuál es la desigualdad en el país. Bueno, el índice de Gini es lo que normalmente se utiliza para medir la desigualdad y es como un indicador súper comparable a nivel internacional. El índice de Gini básicamente lo que mide es cuánto porcentaje del ingreso del país se lleva una porción definida dependiendo de los intereses del estudio. Nosotros nos situamos como Chile en uno de los peores países en el mundo en comparación con el índice de Gini. Ahora, una de las cosas que se ha dicho es que igual la desigualdad en el país ha disminuido. Sí, pues Entonces, salió como- diciéndolo... Claro, varias Así, personas, sí. o sea, partiendo desde Sebastián Piñera para abajo, o sea, varios economistas que han estado en ministerio durante la concertación han dicho, oye, no, acá esto es un problema de percepción, no es problema de realidad, o sea, Claro. como la gente no está considerando que nosotros estamos mejor, solamente que está pidiendo más nomás. Como No, que ya. la salud pública era Claro. uno de los mejores sistemas sea, a es lo nivel mismo. mundial. Esto Oh, todo wow. está en la realidad. Y ahí lo que creo que es importante hacer una precisión acá es que normalmente el índice Gini se calcula con encuestas de hogares, como la CACEN. El problema con las encuestas de hogares es que no representan bien a los súper ricos, y esto es por dos cosas principales. Primero, porque la muestra no está diseñada para poder representar a los súper ricos, porque son encuestas que lo que normalmente buscan es poder dar información para los servicios sociales que entrega un país, por lo tanto la estratificación de esa muestra tiene que ir a sectores medios y bajos. Y por otra parte, los sectores ricos, esto pasa en todo el mundo, subdeclaran ingresos, eso pasa. Claro, porque la acotación, como es una encuesta, ¿cierto? Es autorreportar. Claro. Y no es un censo, no es algo que busca representar al 100% de la población, sino que a un segmento. Claro, o sea, ahí también hacer la acotación que sí, pues, o sea, es importante ir en el fondo descenebrando lo que significan estos términos técnicos, porque van a empezar a salir ahora en la discusión. Y si no entendemos algo tan fundamental como lo que tú dices, que efectivamente quizás si se toma la CACEN y se calcula el índice de Gini, sí se ha visto que ha disminuido la desigualdad, pero si esa desigualdad no considera ingresos de los súper ricos o ingresos, no sé, por capital, por ejemplo, ¿cierto? Al final la gente termina como confundiéndose, porque le suele creer a los datos. Entonces, si es que las definiciones no están... Igual creo que ¿entendí en hay una totalidad? percepción del movimiento de ya no creerle a los datos. Como que creo que lo que nos está diciendo la ciudadanía hoy día es, efectivamente está declarado lo que sea, pero me estoy muriendo, la lista de Claro. espera no llegan, Sé lo que está se pasando. se murió mi hija y ahora recién me avisan que tengo hora, ¿cachai? Como que eso es lo que se está sintiendo. Entonces creo que efectivamente, porque estos marginados están saliendo a la calle. ¿Cachai? Había un concepto político de
Macía, que lo No lo sé, googleé, no que me era como suena. no, pero era la gestión de la muerte, que todo esto como en el fondo como tú, que puede ser muerte cívica, muerte social, que empezáis a generar, que genera un grupo de poder sobre otro, ¿cachai? Y que finalmente esto, pues la desigualdad es de todos modos una forma también de gestionar una muerte social y cívica de personas que no accediendo a derechos básicos ni siquiera pueden acceder a discutir temas de desigualdad, por ejemplo. Exacto. Sigamos, Javi. Bueno, pero a pesar de lo que nos dice el Gini, igual la desigualdad en el país medida de otra forma, porque no sé si ustedes se acuerdan de Tomás Piketty, que fue un economista Sí. bien famoso hace como Sí. 2 años, porque sacó un libro que se llama El Capital del siglo XXI. Bueno, muy famoso. Él partió sus estudios hace mucho tiempo justamente enfocado en temas de desigualdad y en temas de herencia. Y él empezó a ver este mismo problema que nosotros estamos conversando ahora, y lo que empezó a hacer es, a través de encuestas administrativas, o sea, datos administrativos, perdón, como declaración de impuestos, empezó a sacar, ya, acá voy a ver realmente cuánto es el ingreso que tienen los súper ricos. Y hay 2 estudios en Chile que hicieron eso para calcular cuánto es realmente el ingreso de los más ricos del país y así calcular la desigualdad. Uno es de Ramón López, que es la parte de León, Ramón López con otro economista que ahora no recuerdo, y con uno que salió ahora hace poco, el 2019, de Claudia Sangüesa, también con otros economistas. Y ambos estudios coinciden en mostrar que desde los 90 hasta ahora, el 1% más rico del país se ha llevado muy cerca del 25% y eso no ha disminuido. Y si el 1% se ha llegado por 30 años, el 25% del ingreso del país, significa que el 99% se ha llevado los 3/4 restantes. Y eso, para mí, es una cifra de desigualdad que es irrebatible y uno de los datos más certeros que hoy día nosotros tenemos para poder decir que la desigualdad no ha disminuido realmente, sino que quizás los sectores hoy día más pobres tienen mayores transferencias de parte del Estado y por eso pueden estar en términos no relativos, sino que absolutos un poco mejor. Así que eso con la desigualdad. No sé si algún otro dato que quieran. No, yo creo que eso más o menos Creo deja que claro. se ilustra muy Igual yo bien creo cómo que hay que está. también volver a la discusión de la pobreza. Nosotros hemos dejado muy de lado el tema de la pobreza, pero es algo que es importante. O sea, nosotros creemos ya que en Chile casi no existe pobreza ni pobreza extrema. Por supuesto, la hemos reducido harto desde los 90 hasta ahora. En los 90 era como cerca del 30% y ahora debemos estar como cerca del 7, del 8, no me acuerdo la última cifra. Pero el problema con la encuesta es que de nuevo se calcula con la CACEN, y la CACEN es una foto de lo que pasa en ese momento. Y bueno, la pobreza se define si es que una persona tiene o no los ingresos suficientes para la canasta, claro, para la línea de la pobreza. La línea de la pobreza valoriza una canasta de alimentos que supone que son los que tú necesitas como calóricamente, diariamente, para poder sobrevivir. Entonces, si una persona recibe más que en este momento son 160.000 pesos en zonas urbanas, ok, no es pobre. Pero el problema es que uno puede perder el empleo y es pobre al día siguiente, o uno que tiene una enfermedad y es pobre al día siguiente. Y hay otros estudios que han calculado cuánto es esta movilidad entre pobre y no pobre, y es bien difícil de calcular. Hay un estudio que calcula esto para el 2006-2009 y dice que el 30% de los chilenos han estado al menos un año en condición de pobreza entre esos años. O sea, es algo tremendo, no es menor. La embarrón, da una mansa cifra. Es una alta cifra. Entonces, hay que volver al tema de la pobreza, creo, porque al final... Igual yo creo que de a poco claro, como se está insertando nuevamente en el discurso, sobre todo por el tema de las pensiones de los adultos mayores. Creo que 50% sobre los 80 años. ¿Qué es eso? O sea, de a poco va como volviendo a salir el tema de la pobreza y, como tú dices, no solo de la desigualdad, que son 2 medidas súper importantes para analizar, ¿cierto?, en términos económicos, cómo estamos. Ajá, me encantó ese speech. Siguiente. Ay, se me pierde la pauta. Da lo mismo la pauta de Evelyn, da lo mismo. Ah, ya. Bueno, con toda esta crisis, este fervor, mucha gente ha dicho, y lo ha dicho ciudadanos, como esto es tan fácil como irte a meter a la billetera de ese 1%, de esas 7 familias, y redistribuir, que en el fondo la forma de operar que tenemos para mejorar la desigualdad es los impuestos, ¿cachai? En torno a esto, una reforma tributaria, la reforma tributaria que planteó el gobierno, o sea, había planteado una reforma que la tiró para atrás, lo entiendo, porque había unos puntos donde como que asumieron o mantuvieron la reforma que quiso Bachelet el año pasado, no me acuerdo, había unos puntos como medio... ¿Conflictivos ahí? Sí, no. Ay, es que había un... Sí, la reintegración. Eso.
porque tenía un régimen, Bachelet propuso uno como de Mix, claro, hoy día mixto, estamos en un ¿cachai? sistema semi-integrado, y lo que Esa quería palabra lo que quería hacer Piñera era volver al régimen totalmente integrado, que era el que teníamos nosotros antes de la reforma de Bachelet. Y claro, o sea, nosotros en Chile se pagan impuestos por dos ingresos, por el ingreso que uno recibe del trabajo y por el ingreso que las personas reciben por el capital que tienen, por las acciones, por las acciones principalmente, creo que es lo más fácil de mostrar. Obviamente son los más ricos los que tienen acciones, no es como que cualquier persona acá vaya, los sectores más pobres tengan acciones. El problema es que cuando nosotros teníamos un sistema 100% integrado, ¿qué significa esto? Significa que yo como persona pago impuestos por mi trabajo, por los ingresos que recibo de mi trabajo, pero si yo también recibo impuestos de la empresa que tengo, por las utilidades que retiro, yo voy a descontar de mi impuesto personal los impuestos que mi empresa pagó. Entonces, al final había un descuento gigantesco con esto, se supone que esto era bueno para poder fomentar la reinversión, etcétera, sí. Algo que es falso, que de hecho se demostró que no es así. Y lo que querías, hoy día con el sistema semi-integrado, solamente la persona puede descontar el 65% de los ingresos, los impuestos que pagó la empresa como descuento de ingreso personal, y lo que quería hacer Piñera era volver 100% a la integración. Esto eran 833 millones de dólares de ahorro para los sectores más ricos del país y era menor ingreso fiscal. Así que, pero eso ya fue desechado por este movimiento social. Sí, pues, eso este movimiento social ha sido capaz de generar, o al menos que lo valoremos o no, una instancia de generar una nueva constitución, una instancia de tirar un montón de reformas para atrás, otra instancia de tirar estos bonitos que hoy día para la gente son nada, pero probablemente si Piñera hubiese tirado todos estos anuncios el día 2 del movimiento social, hubiese impactado un poco más. Pero no me acuerdo, pero he escuchado muchos cientistas políticos, personas diciendo la situación llegó a un límite tal del estallido social que hoy día tú tenés que tirar 3 o 4 medidas donde si es necesario endeudarte, te endeudes como país porque necesitas inmediatamente 4 medidas que las personas vean fácilmente. ¿Tú cómo veis eso? O sea, yo creo que es claro que es así. Primero, o sea, Chile sí o sí, por ejemplo, para medidas como grandes, sí, como las pensiones, cubrir el 65-80. No, por supuesto, porque al final, cuando nosotros hablamos de cambios estructurales, que es lo que hoy día se demanda, o sea, la Constitución es un cambio estructural, la Constitución, por ejemplo, se va a demorar 2 años en estar lista, y de ahí a que empiece, por ejemplo, un nuevo sistema de pensiones, algo que se demora, pero hoy día lo urgente es que hay gente que se está muriendo con 110.000 pesos. ¿Qué se hace en ese intermedio? Exacto. Entonces, por eso se está hablando de esta agenda social que como concepto, o sea, claro, tenemos que tener unas medidas de corto plazo que van a requerir un impulso fiscal gigantesco. Hay economistas que dicen que es como de cerca del 4% del PIB. Yo creo que es más o menos cercano al 4% del PIB, para poder aumentar las pensiones cercanas al ingreso mínimo, al salario mínimo, y también para aumentar el salario mínimo, para hacer una reforma en los medicamentos y también para el transporte. O sea, como esas 4 ejes yo creo que son claves y son alrededor del 4% del PIB. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno ahora? Hay un fondo que se creó el 2007 a raíz de la regla del balance estructural, que es una forma en que nosotros ahorramos plata cuando hay bonanzas, que es el Fondo de Reserva, Fondo de Estabilidad Económica y Social. Eso se ocupó para el 2009, por ejemplo, para la crisis subprime. O sea, fue una crisis gigantesca, ahí hubo un buen manejo macro y se sacó harta plata de ese fondo. Hoy día estamos sacando creo que como un quinto de lo que se ocupó. O sea, como realmente no estamos sacando nada, ¿cachai? O sea, se puede más. Se puede mucho más. Y aparte de eso, con el fondo que hoy día ya existe, lo que también hay que hacer es que hay que endeudarse. Chile tiene una posición de deuda internacional que es inmejorable. O sea, es una de las mejores posiciones de deuda a nivel mundial y además las tasas de interés a nivel mundial son bajísimas en este momento. O sea, estamos en un muy buen momento para endeudarnos. Obviamente es complejo porque uno se va a empezar a endeudar para un gasto que va a ser, por lo menos ahora, permanente. Entonces, ¿cómo vamos a seguir financiando eso? Y eso es muy importante que nosotros empecemos pronto a discutir sobre una reforma tributaria y una reforma de pensiones que haga que la redistribución ya no solamente venga del Estado vía impuestos, transferencias, sino que también venga a través del mismo sistema. O sea, por ejemplo, en temas de pensiones, no puede ser que todo el componente solidario sea solamente a través de impuestos generales. Necesitamos que haya un componente solidario intrasistema que empiece a revertir con esto. Y eso es lo que se habla de la solidaridad del sistema, etc. Exacto, creo que ese punto es importante porque la gente todavía no lo visibiliza bien. Claro, estamos todos bajo la consigna de no más FP, pero surgen estas dudas, como lo que tú decís, esto va a ser un gasto permanente, como no es listo ya, pasemos plata del fondo, ¿cierto? Un año nomás. Y nada, no, un gasto efectivamente permanente. Es un gasto permanente, y ahí es donde el oficialismo, ¿cierto?, empieza a meter el susto que no, que este gasto, que el crecimiento de Chile, que no sé qué, y sí, o sea,
en términos macro, yo no me manejo cuánto esto puede afectar efectivamente al crecimiento, pero como tú decís, existen estrategias, ¿cierto?, de los cuales la mayor parte de la población no está consciente, como por ejemplo promover un sistema de reparto de las pensiones. En las pensiones, no necesariamente que sea un 100% de reparto. Exacto, que sea 100% de reparto, pero sí que tenga un componente solidario mucho mayor al que tiene hoy en día. O sea, hoy día no existe, por lo que entiendo, yo no tampoco soy experta en pensiones, pero por lo que yo entiendo, no existe un sistema en el mundo que pueda financiar el componente de solidaridad 100% con impuestos generales. Primero porque no se puede y segundo porque tampoco es justo, porque al final las desigualdades que se generan dentro de las pensiones no son desigualdades que son las mismas desigualdades de ingresos. O sea, por ejemplo, existe la desigualdad entre hombres y mujeres y eso tiene que ver a través de una redistribución. O sea, cómo se maneja esa desigualdad tiene que ser a través del mismo sistema, no a través de impuestos generales. Oye, y hablando como de todos estos gastos en los que tiene que incurrir el Estado, como tú nombraste al principio del capítulo, todos estos gastos son bajo la figura de un Estado subsidiario, ¿cierto? ¿Cómo cambia el panorama si es que al final el Estado entra a proveer efectivamente ciertos recursos, ¿cierto? En vez de andar pagando concesiones que al final le salen más caras de los que realmente le saldría producirlo, bajo esta como idea de que el privado siempre administra mejor, ¿cierto? Que es como una justificación popularmente muy creída, no solo a nivel, creo, como de gente de derecha, como hay mucha gente que cree eso. Wow, alarma. Entonces, como, primero, ¿cuál es esta figura del Estado subsidiario y a qué podríamos transitar en este nuevo modelo, ¿cierto?, que queremos forjar a través de la discusión? Sí, ahí leí una cuestión que era bien buena, que en la Constitución actual garantiza libertades y no derechos. Y es como el tema de la propiedad, todo lo que tiene... Lo quería decir, pues encuentro que es una cita corta, pero real, ¿cachai? Tenemos libertad de enseñanza, pero no tenemos derecho a educación. Claro. Entonces... O sea, es que yo creo que volver a lo que es el neoliberalismo en sí refleja muy bien en lo que nosotros estamos. O sea, el neoliberalismo lo que es, al final, es un sistema, un conjunto de teorías políticas y económicas y sociales que lo que busca, y porque cree realmente, es que la mejor manera de promover el bienestar de las personas es a través de dejar lo más libre posible el desarrollo de las habilidades empresariales de las personas. O sea, como esa es la mejor forma, sociedad, claro, o sea, pero de las personas como individuo, no como sociedad, ¿cachai? Tengo derecho a elegir. Claro, o sea, como tú como persona puedes hacer lo que quieras y por eso se dice que en general el derecho individual está por sobre en general el derecho colectivo. No sé si estoy usando bien el concepto como de abogado o no, pero en el sentido de que al final si es que hay una persona que tiene una propiedad en una casa donde puede pasar, no sé, una carretera pública, bueno, esa persona probablemente vaya a tener mayor derecho sobre ese espacio que el conjunto de la sociedad. Y sobre Estado subsidiario, claro, eso es uno de los principios que está consagrado en la Constitución hoy día del país. A mí me llamaba la atención porque obviamente es una de las demandas que hoy día más se escucha cuando uno empieza ya a darle más contenido a la demanda por nueva Constitución. Es como que se acabe el Estado subsidiario. Pero han salido ya como 2 columnas o reportajes en los diarios que sus titulares son como economistas y abogados consensúan ciertos puntos económicos sobre la Constitución y dentro de esos puntos lo que sale es que hay que mantener el Estado subsidiario. Y es como, o sea, Dios mío, o sea... ¿Qué es lo consensuado? Claro, o sea, y además, y ahí igual yo vuelvo a lo que hablábamos en un principio sobre el origen de OPEs. O sea, claramente, si lo económico ha sido uno de los más poco democráticos que existe en el mundo, bueno, probablemente los economistas que quizás lleguen a ese espacio, en verdad, piensan lo mismo. Sí, al final no ha habido tampoco mucha diferencia económica entre los gobiernos de la Concertación y el gobierno de Piñera. O sea, ha sido bastante igual. Han estudiado en las mismas universidades, se educan en la misma parte, han hecho el doctorado en el mismo lugar. O sea, como realmente no tienen forma de pensar distinto. Y, bueno, volviendo al Estado subsidiario. El Estado subsidiario lo que es que, o Estado mínimo, que también se habla en otras partes, dice que el rol del Estado en la economía se tiene que limitar a preservar el buen funcionamiento de los mercados y a crear mercados en lugares donde sean inexistentes, como el agua, la tierra, el medio ambiente, etc. Y tiene que ocupar todo el ejercicio de la ley y todo lo que la ley le permite, como el uso de la violencia, por ejemplo, para que esto pueda funcionar. El Estado no se puede meter en ningún momento en el funcionamiento mismo de los mercados porque se entiende que por millones de razones muy neoclásicas dentro de esto, el Estado es imposible que haga mejor las cosas que el mercado, que los privados. O sea, el Estado no puede leer el sistema de precios bien. Eso es un poco lo que se dice como en la discusión más teórica. Y bueno, eso nos lleva a que
ver lo que ha pasado hoy día en Chile. O sea, se han formado muchos monopolios privados que por supuesto tienen resultados mucho más ineficientes que lo que el Estado podría entregar, pero creo que también es importante en esta discusión hablar que el Estado que Chile ha tenido en los últimos 30 años ha sido un Estado dentro del sistema neoliberal y por lo tanto probablemente no esté capacitado hoy día para poder entregar servicios sociales realmente buenos. O sea, y en esto nos tenemos que meter en una reforma en el Estado profunda. O sea, empezar a pensar en un Estado que sea realmente un agente económico y empiece a proveer derechos sociales buenos. Y eso creo que tiene que venir de la mano con una agenda que cambie la Constitución y que cambie cuáles son las herramientas que tiene que tener el Estado. Totalmente, y como tú decís, es un proceso que quizá, o sea, o como se dio a entender, es un proceso que no va a ser inmediato. O sea, si el Estado hasta ahora, como tú dices, no tiene las capacidades aún para hacerlo, pensar en algo a ese nivel, a nivel central, ¿cierto? A nivel país, de que se logre, yo también creo que es difícil. Son como las iniciativas que se han dado en las municipalidades, ponte tú, ¿cierto? Claro. Esa es como la idea detrás, para que la gente entienda, como al final, en vez de andar pagándole, ¿cierto?, a la farmacia y todo, y dando subsidios para que la gente pueda ir a comprar a la farmacia, es hacer la propia farmacia como se han hecho en un sinnúmero de comunas ya, o iniciativas de ese tipo. Entonces la idea es ampliar, ¿cierto?, esa naturaleza de que se pueden proveer, ¿cierto?, como tú dijiste, los servicios, ¿cierto?, para entregar los derechos sociales que la gente requiere, pero a nivel ya no solo de municipalidad, porque eso está muy sujeto al presupuesto de las municipalidades, sino es que claro, porque el sistema es además heterogéneo, pues tenéis distintos, sí, pues tenéis distintos ingresos en cada municipio, es súper difícil como la gestión territorial ahí. No, bueno, el componente territorial tiene que sí o sí ser un punto en toda esta nueva reforma constitucional. O sea, es que todos los, claro, componentes, o sea, es que estáis hablando de, en el fondo, repensar el Estado, que se vean todos los territorios representados. Exacto. Y eso es bien difícil, que se vean todas las minorías representadas también, si es que no se garantizan escaños mínimos de acceso para que esas minorías también estén representadas, ¿cachai? Porque en el fondo la Constitución la hizo tan bien Jaime Guzmán, que dejó amarrado en el fondo la hizo súper bien igual. No, la hizo perfecto. Un hueón inteligente, bien inteligente el hueón, porque en el fondo pensó todo para que, claro, la derecha no puede hacer cambios sustanciales, pero sí puede impedir cualquier tipo de cambios. Tiene todo el poder, todos los quórum están hechos de tal modo que esas 18 leyes orgánicas que tienen están hechas para que sean muy difíciles cambios, ¿cachai? Cambios de estructura. De hecho, me acordé cuando Lagos saca como la reforma que hizo y dijo como, esta es una nueva constitución. Efectivamente, pasaron 2 años y nunca fue una nueva constitución. Este es el fin de la dictadura y no ha sido todavía el fin de la dictadura, pues porque está tan metido en la constitución y en cómo entendemos el juego político hoy día que es muy difícil, ¿cachai? El cambio del binominal a la derecha ha ido cediendo, pero en el fondo quien decide hoy día las reglas del juego en el país es la derecha y quien tiene la riqueza es la derecha. Exacto. Entonces, para cambios tiene que ceder poder y ceder riqueza. ¿Cachai? Entonces, como ese juego está... Hay que perder privilegios. ¡Por el fallo! Hay que perder los Cecilia Morel, el audio de Cecilia es muy... Hay que estar preparados porque vamos a tener que perder todos nuestros privilegios. Hay que analizar ese audio bien porque es muy ilustrativo de lo que está pasando. Ya, continuemos, que yo no tengo la pauta hoy día. Toma. ¿En serio? Sí, pues para que participé en las preguntas. Hola, hace alguna wea. Porque la Javi es economista, entonces mi lugar en este podcast está suplido. Necesitamos más economistas, Fernanda. Oye, trabajo en el sector... trabajo en el sector público. Fernanda. Pero no para este gobierno. No, tú. Wow. ¿Podemos editar esto? Sí, pero el vivo no. Ya, pero da lo mismo. Es que no sé, estoy perdida ahora. Punto 3. Y abordamos todo bien el punto de reforma tributaria, cómo eso influye en un mayor gasto social, ¿cierto? El rol del Estado subsidiario también, que podría dejarse de lado, ¿cierto? Para que ese mismo gasto social proviniese que se gastara, ¿cierto?, en servicios que el mismo Estado provea. Sí, provea. ¿Cómo es la conjugación? ¿Provee? Vaya a proveer. Muy bien. Pase a proveer. Sí, pues es importante el punto que dijo la Javi porque efectivamente el Estado no está preparado. No está preparado para proveer todo lo que debería proveer en un Estado de derecho.
o que garantice derechos. Ejemplo, lo saco siempre a colación porque es lo que más sé, jardines infantiles. Tuviste que pasarle plata a Fundación Integra para que se pusiera como loca a construir porque ya la Junji no podía construir más. Entonces eso es súper real porque estáis enriqueciendo una fundación de derecho privado hoy día porque no pudiste abarcar una oferta porque operativamente se te hizo chico, ¿cachai? Entonces hoy día el Estado tampoco, siento que es uno de los pocos servicios educativos que brinda como educación gratuita, totalmente gratuita para quienes acceden y que de verdad es de calidad pese a todo lo que... A toda la desigualdad que tiene el sistema educativo, es la educación que más mantiene homóloga calidad. Es importante ese punto porque efectivamente hoy día el Estado no está preparado para eso. O sea, son muchos años de reestructuración y reingeniería al Estado en eso. Igual yo creo que hay cosas que se pueden hacer más o menos sencillas, o sea, porque para no empezar, o sea, esto no puede pasar de un día para otro, pero hay cosas que se pueden empezar a mejorar, que yo creo que tiene que ver con la posición de fuerza que tiene el Estado para poder reorientar ciertos recursos. No sé si se acuerdan todo el fallo que hubo entre Corfo, el litio, Sojimich, Abermale, todo. Bueno, cuento corto, lo que nosotros habíamos hecho ahí es que, bueno, el litio, que es como el oro del futuro, que es como realmente el nuevo cobre, el cobre, etcétera. Lo que nosotros hicimos fue licitar a empresas que vayan a explotar el cobre. Y ganaron empresas relacionadas con empresas del cobre y en corrupción en Chile también. Pero además de eso, nosotros licitamos un proyecto de industrialización del litio. Y lo que dijimos es que todas estas empresas que ganaron la licitación para la explotación, tienen que venderle el 25% a un precio preferente a estas empresas que van a industrializar el litio. Y eso ya se perdió. Si las empresas que ganaron la licitación para industrial ya se fueron, porque en verdad el contrato no pudo ser cumplido, porque las empresas que ganaron la licitación de la explotación dijeron, mira, si es que leí el contrato y en verdad no me queda muy claro el precio que yo le tengo que vender el litio a esta otra empresa. Yo leí el contrato y era extremadamente claro al precio al que se lo tenían que vender, ¿cachai? Pero el problema es que el Estado no pudo hacer nada, porque tenían 3 empresas multinacionales importantísimas en el mundo, Sojimich metida entre medio, que una china y otra estadounidense, y al final el Estado no tuvo el poder para poder hacer cumplir ese contrato. Entonces cuando nosotros empecemos a dotar al Estado también de facultades mayores para decir, oye, ¿sabes qué? Si es que no cumples esto, te vas nomás. Y yo te saco la plata y se la paso a otra persona que ha sido como los instrumentos de política industrial o políticas de desarrollo productivo más eficientes en la historia de la humanidad. Bueno, ahí uno empieza a decir, ok, quizás el Estado puede empezar de a poco a ganar más fuerza con este tipo de instrumental para realmente poder, por una parte, reorientar recursos y por otra parte, para hacer cumplir ciertos contratos que hoy día no se han cumplido, sencillamente. Claro, ese, como tú decís, es un mínimo, pero ¿en qué, o sea, a qué nivel el Estado puede hacer eso si es que, ponte tú, la reforma constitucional aún no se... no, o sea, perdón, no es la reforma, la nueva constitución no se trabaja. No, yo creo que... Está imposibilitado, ¿cierto? No tengo tan claro, Ya. o sea, por ejemplo, con el tema del TAG, que hace un poco salió como toda la cuestión del TAG. No más tag. No más TAG, claro. He visto hartos autos con el no más tag. Sí, sí, es harto. Ahí el problema es que, claro, el contrato que nos hicimos con las empresas constructoras y que hoy día prestan el servicio al final de la autopista es muy malo, y eso es como claro en teoría de contrato. Pues los contratos nunca van a ser perfectos y completos y por lo tanto eso siempre va a fallar. Y por eso es una de las razones del Estado, porque el Estado como organización puede entregar servicios en ciertos sectores que son menos conflictivos, claro, mejor que lo privado, porque al final el contrato entre el Estado y lo privado nunca va a ser perfecto, siempre van a hacer cosas. ¿Qué pasa si hay, no sé, un año que llueve los 365 días del año y al final es imposible dar abasto en ciertas cosas? Bueno, eso obviamente no va a estar previsto en un contrato, ¿cachai? Pero el Estado puede reorganizarse mejor. Bueno, con el tema del TAG es que ahí yo no entiendo mucho, pero sí sé que al final si es que nosotros, por ejemplo, decimos a la empresa, si es que ya este contrato no va más, vamos a tener que pagar pero mucha plata a la empresa, como para romper el contrato, pero además esta empresa multinacional nos va a demandar a las cortes internacionales que nosotros hemos suscrito a través de la firma de muchos tratados comerciales que hemos hecho, y eso hay un fallo sistemático de estas cortes en contra de los estados y a favor de las transnacionales que nos va a hacer pagar mucho más plata. Entonces, ¡ay, qué terrible! Entonces mantenía el status quo hasta morir. Es que está muy bien hecho, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. O sea, esto también es algo que nosotros tenemos que empezar a pensar para hacer todo esto. Porque si nos imaginamos ya, la nueva constitución nos da todo el poder para poder hacer como las cosas muy bien. Ok, vamos a empezar a hacer una política industrial, que es una de las banderas de lucha que yo voy a tratar de levantar en cada espacio que voy, que es lo que tenemos que hacer para realmente hacer un cambio en el modelo estructural. ¿Podemos industrializar Chile aún? Sí, por supuesto.
O sea, es que no es que podamos o no podamos. Primero podemos y segundo debemos. Porque si no, en verdad no estamos... O sea, nosotros no vamos a hacer, no sé, o sea, como Luxemburgo, ¿cachai? Vamos a tener que... Necesitamos algo más. Sí. Bueno, el tema es que si tenemos igual todo el plan para poder industrializar Chile, vamos a ver que el espacio político que nos queda a nivel internacional, a raíz de todos los tratados comerciales que hemos firmado, es muy mínimo. O sea, muchas de las cosas que nosotros queremos hacer no las vamos a poder hacer porque cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por ejemplo, firmamos también que no íbamos a nunca más aplicar un control a las entradas de capitales. Algo que hicimos durante los 90 y que resultó muy bien y que creo yo que es una de las políticas industriales más efectivas que ha tenido Chile. Y el TPP-11, que es algo que todavía no se firma, pero que está ahí latente, nos limita enormemente también en esta capacidad para poder hacer política industrial con los pocos instrumentos que aún tiene Chile para poder hacerlo. Oye, y bueno, metiéndonos en el tema de la política industrial, ya que dijiste que es lo Sí, que vas a no, predicar sí. en cada lugar Predica, de predica. Chile, la Javi va a ir de norte a sur, norte a ahí sur. tocando puertas, predicando cómo tiene que ser Hola. el nuevo modelo de desarrollo. Industrialicémonos. Hola, mucho gusto. ¿Te gustaría industrializarte? Easy 2.0. Totalmente. Y si por el modelo yo en no general quería eso. no hago eso. Es que creo que la hice una muy mala campaña Mala, para po. la Sí, política industrial. es como fallemos de nuevo, en verdad. Es que claro, o sea, yo creo que hubo cosas buenas que son innegables, pero hubo también otras cosas malas y... Bajemos el tema, Ya, perdón. bajemos el tema. Desde antes. Desde la política, desde todo, porque si Eh, no, como que creo que igual es un tema que no es para nada conocido a nivel popular. Mm. A lo más lo que sabes es que no al TPP-11, como son las cosas que van saliendo. Me ¿Cachai? encanta, sí. Pero sí, creo Al que es importante TPP-11. porque no es tan entendido. Sí. Ya, po. Ya. Mira, yo creo que es importante partir, ¿cachá? Desde la desigualdad, para no tener que desligarlo tanto. La desigualdad ha sido una de las denuncias que el movimiento ha planteado de por qué ha fallado este modelo, este Ujú. sistema económico de Chile. Pero otra de las formas de ver cómo ha fallado el modelo económico chileno es también viendo las cifras clásicas de rendimiento macroeconómico, rendimiento económico constante. Cuando un país se desarrolla, cuando un país crece económicamente, pero también plantea una senda de desarrollo, una de las regularidades más clásicas que uno ve en la historia es que un país aprende a hacer cosas nuevas. No solamente se sigue produciendo y vendiendo cobre, como lo hemos hecho nosotros, sino que aprende a hacer cosas nuevas. Chile produce cobre desde hace mucho tiempo, pero creo que solamente vengo desde los 90 hasta ahora, cuando uno ve que la importancia del cobre en las exportaciones de Chile son cerca del 50 al 60%. Eso no ha disminuido. El único momento que disminuyó fue cuando aplicamos controles de capital, que eso quizás no es una causalidad tan directa, pero yo creo que realmente se puede como hacer algún análisis ahí. Y eso, o sea, nosotros no hemos aprendido a producir cosas nuevas. Nosotros no estamos metiéndole mayor tecnología a nuestra producción y a nuestras exportaciones. De hecho, hay un indicador que es de la Universidad de Harvard, que es Wow. el indicador de índice de complejidad económica, que lo que hace al final es como medir el conocimiento relativo que hay en una cartera de productos que un país exporta. Chile creo que en los 70 estaba como en el lugar 62 y hoy día estamos en el lugar 61. O sea, realmente no hemos aprendido a hacer nada bueno. Nosotros en eso hemos fallado rotundamente. Y algo que uno cuando se lo dice a los artífices de este modelo, les da rabia, porque es como, oye, ya, o sea, quizás la desigualdad no disminuimos tanto, pero en verdad Chile, el jaguar de América Latina, crecimiento económico, no, eso no es así. Nosotros no hemos aprendido a hacer cosas nuevas y eso es importante. La pregunta es ¿por qué no hemos aprendido a hacer cosas nuevas? Bueno, el neoliberalismo lo que dice es que vamos a liberalizar los mercados y el sistema de precios va a regular. Obviamente, si tenemos cobre y no vamos a hacer nada para poder cambiar estos precios relativos, o sea, hacer que, por ejemplo, sea más rentable hacer autos en vez de cobre, y no estoy diciendo que hay que hacer autos, porque mucha gente me dice, ya, pero ¿cómo vamos a hacer autos? No, digo que algo así. Bueno, obviamente vamos a seguir produciendo cobre, porque es lo más rentable que existe. O sea, una empresa saca un recurso natural, que se lo regalaron al final, sí. y eso, bueno, tiene una rentabilidad gigantesca. No tiene Exacto. no tiene por qué innovar, qué meter tecnología, qué hacer todo eso. Sí, es muy fácil. Yo saco esto y lo lanzo, y lo vendo, y con eso... Pago un royalty de nada. mierda y listo. Hoy día no está, Todo no se está me da. hecho, la institucionalidad económica no hace que las empresas tengan que obligatoriamente innovar y agregar contenido tecnológico para seguir creciendo y para seguir compitiendo. ¿Sí? Y en esto me meto a la política industrial. ¿Qué es la política industrial? Es cuando un Estado empieza a reorientar recursos a sectores estratégicos para poder fomentar esos sectores estratégicos. O sea,
si hoy día, por ejemplo, nosotros quisiéramos fomentar la industria solar, que es una industria igual, Chile está bien posicionado en eso, lo que tendría que hacer el país es darle recursos a esa industria. Y esto lo puede hacer con millones de formas. Por ejemplo, una política educacional que favorece a ingenieros que son necesarios para eso. Ya, vamos a entregar, no sé, 1000 becas al año para eso. Eso es una política industrial que lo que hace es entregar precios relativos más favorables a esa industria. Construir carreteras que sean más fácil, para que sean más fácil acceso a llegar a estos lugares, etcétera. Y entregar también subsidios directos, que es como la forma más directa de hacer política industrial. No hay ningún país desarrollado en el mundo que haya llegado a ese estatus sin la intervención del Estado en esto. No hay ninguno. O sea, que si alguien me lo nombra, para acá se gana un... Pero es que no va a ganar, porque en verdad no existe. Un aplauso de la Javi. Muy bien. Sí, pero igual le voy a decir después que no existe, que es mentira, porque no existe eso. Y eso es algo muy importante que nosotros empecemos a hacer. O sea, y en eso se habla poco porque claramente, como tú decías, ahí está la historia del periodo ICI. ICI es sustitución de importaciones. Fue un periodo de industrialización de Chile, como de los 50 a los 60, que lo que hizo fue que nos dijimos, nosotros vamos a dejar de importar, sino que nosotros vamos a empezar a importar cosas que normalmente importamos, sino que vamos a hacer industria nacional para hacer esto. Y al final esa es la conceptualización un poco de política industrial, que es que nosotros tenemos que empezar a generar industria. El problema es que se hizo mal, o sea, no se hizo tan bien en muchas cosas, porque una de las características para que una renta el Estado la entregue y se use bien, o sea, que en realidad una empresa pueda surgir, es que tenga que sentir como la coerción del Estado para que si es que lo hace mal, entonces esa renta se le va a quitar. El ejemplo de Corea del Sur, que es como el clásico, o sea, como Corea del Sur es el modelo ejemplo a seguir porque lo hizo muy bien, era muy claro en esto. Los chaebols, que eran como estos clústeres industriales de los que se originaron todas las empresas como grandes de Corea del Sur, el Estado lo que hizo fue decir, a ustedes 5 yo les voy a dar esta plata para que puedan generar la industria electromotriz, no sé. Y de eso, si es que en 5 años no logran cierto rendimiento, yo les saco la plata y se las paso a otra persona. Y eso tenían un Estado potente para hacer eso y realmente Corea lo hizo. Claro, y lo sacaste a competencia internacional también, porque eso es lo otro, pues como que también le pasó al ICI, que se quedó solamente en Chile, no salió para afuera. O sea, es que eso al final es también en parte por esto otro, o sea, no, porque nosotros somos un país chico que no tiene un mercado interno que da para poder fortalecer salir a competir. Eso hay que hacerlo. Claro, por ejemplo, Brasil hizo eso, pues. Claro. ¿Tu opinión en términos cómo le resultó a Brasil? No, yo creo que Brasil lo hizo un poco, o sea, tenía una ventaja porque tenía un mercado interno mucho mayor, eso es sin duda sí, pero creo que tampoco hizo una transformación estructural tan grande al alero de todo el programa social que hizo Lula. O sea, creo que Lula sacó a 30 millones de personas de la pobreza y eso es gigantesco, 30 millones de personas de la pobreza. Pero eso no lo hizo acompañado de un cambio en la forma que se reproduce y se crea el valor en la economía, que es hacer política industrial y generar nuevos valores estructurales. Eso no lo logró muy bien. Y creo que eso también muestra las fallas también sociales que genera la instauración de un modelo. Y por eso es que nosotros tenemos que estar tan preocupados de hacer política industrial para poder abrir la base sobre la que se crea y se reproduce el valor. Eso. Porque si no, lo único que vamos a tener es un Estado que va a redistribuir, pero en 30 años más vamos a tener, o en 20 quizás, esta misma crisis, porque no va. Oh, wow. Sí, creo que hay que hacer hincapié en lo que dijiste, en el fondo, en la creación de este valor y la redistribución. Si no cambiamos las leyes, como tú dices, a través de una política industrial decente, al final la torta, que hablamos de la desigualdad, ¿cierto?, va a seguir igual. ¿Por qué? Porque el valor, ¿cierto?, en la producción va a seguir estando en las, 7 familias más poderosas de Chile. Y listo. Y va a seguir siendo ingreso para ellos, y no vamos a poder, ¿cierto?, distribuir después correctamente ese valor dentro de la sociedad. Que es algo, creo que es una idea básica, súper fácil de instalar. Claro. Y eso súper estratégicamente es lo mismo. O sea, si tú tenés a 7 familias que tienen el 25% del ingreso, o sea, imagínate qué fuerza puede tener un Estado como frente a esas 7 familias. Pues ninguna. Es mucho mejor que tengamos muchos sectores que tengan menos ingresos, porque así uno puede negociar con todos. No hay ningún sector que tenga más fuerza que otro, claro, etcétera. Entonces, cuando uno empieza a ver como, esta es la estructura económica, o sea, es ahí la raíz de por qué tenemos desigualdad. Es por eso que tenemos corrupción también, porque al final, obviamente, si tenía a 7 familias que tienen esto, es muy fácil que esas 7 familias... Poder de negociación. Obvio, sí, es poder de negociación. Entonces, muchos de los problemas que hoy día tenemos son por la estructura económica que tenemos y por eso hay que ir a cambiar esa estructura económica.
y Me política parece. industrial, por eso. Me parece muy bien una política industrial que me imagino tiene que ser Acá me falta, sustentable, sí, ¿cierto? faltaría el jurista que me diga, oye, una asamblea constitucional, o sea, una nueva constitución nos podría garantizar un modelo de industrialización, probablemente sí. O sea, primero, si es que permite que el Estado se meta más en la economía, eso ya es el paso Claro, principal. Y si- porque ahora no hay nada. No, es que Y ahora si el mueve Estado no los puede. derechos de propiedad también, pues, ¿cachai? Sí, Que es lo po. que Claro, hablábamos. por eso. Sobre los recursos naturales, sobre el agua, ¿cachai? Sobre cosas así. Yo creo que al mover las leyes, ¿cierto? En la cancha, Sin duda. obviamente va a ser mucho más fácil apropiarse de esos recursos de una manera distinta. Claro. Oye, entrando, porque ya nos quedan 6 minutos, entrando en el debate constitucional. No, no quiero seguir como hablando tal. de la industrialización, me gustó. Lo siento. Evelyn, infórmate. Bueno, ok, ya. Estudia algo después. Ya. Ciencia política en... No, no. existe. Uno puede hacer lo que No, quiera, Evelyn, para en este pasear país. la ciencia política, no la Evelyn. puedo meter en cualquier weá. La economía se mete en todo igual. Todos nos metemos en todos porque aquí en Chile todos podemos ser parte de lo que está pasando. Muchas gracias. Feñi, pregunta 4. No, la tengo aquí. Ya no necesito la pauta, Evelyn. Muchas gracias. Oye, no, lo que dijiste acerca como la importancia del debate constitucional, que para lo que estamos informando, ¿no es cierto?, en este minuto. Hablemos un poco, entonces aterricemos. ¿Qué es lo que está pasando ahora en la contingencia con este debate? No en términos de abogados constitucionalistas, que no somos ninguna, sino que qué es lo que está pasando y en qué medida los acuerdos que se están discutiendo hoy en día nos pueden permitir, ¿cierto?, transitar hacia una nueva constitución que sí nos permita, ¿cierto?, desarrollar tanto las demandas sociales que queremos como la política industrial Sí. que la Javi quiere impulsar, y muchos otros también. Yo creo que igual se comparte, creo que es lo más compartido por todos los cientistas políticos y abogados, juristas o como sea. Todos son expertos en derecho constitucional hoy día, así que todos los abogados expertos. Es que en el fondo la Constitución, por sí sola, el cambio constitucional no te garantiza nada. Y que efectivamente un acuerdo fue una buena decisión en términos de que efectivamente es un paso importante, pero no suficiente. Y la letra chica que tiene en general, yo encuentro que el cambio de nombre fue terrible, como dejar de llamarle Asamblea Constitucional, que era algo que igual la ciudadanía y la gente en la calle lo tenía desde el 2013 más o menos, metido en la cabeza, donde Claro, cuando tuvimos pues que uno votar y todo, firmó, ponga, hace. hace en el voto, y uno ya hace en el voto, ¿cachai? Sin saber muy bien lo que era una asamblea constituyente, luego fuiste adquiriendo más conocimiento. Hay gente que tampoco tiene idea, pero en el fondo la asamblea constituyente es como, veamos todas las reglas que queremos del juego político hoy en día. La Constitución está con unos quórum tan altos que es súper difícil hacerla desde el mismo Congreso, porque es la cocina, es como que se siga perpetuando una cocina donde además los partidos políticos hoy día están deslegitimados por la ciudadanía. Exacto. Entonces la Asamblea Constituyente viene a decirte, oye, generemos instancias donde estemos todas las minorías y también todas las mayorías representadas y permitamos generar un nuevo pacto social. Claro, ahora, ¿en qué medida este acuerdo permite esta representación? Eso es lo que ponemos en duda hoy en día y me imagino que esos puntos también se van a estar discutiendo, no sé cuándo se empiezan Hoy a día. discutir. Hoy día se lanzó la mesa qué técnica. bueno. Ahí está. Mesa técnica que Ya. está conformada solamente por los partidos firmantes. Eso yo creo que igual es un tema, porque Eso es un tema súper sí, importante. porque al final, o sea, yo por lo que poco que entiendo de la nueva constitución, el que parta desde una hoja en blanco ya es gigante. O sea, como eso ya desecha finalmente la constitución de Pinochet, si es que se logra bien al final. Pero creo que es muy importante que esto empiece a ganar, este acuerdo, dada lo poco legítimo que están los partidos políticos hoy día, es que gane Apoyo social. legitimidad en el mundo social. O sea, Sí, eso es totalmente. importantísimo, porque si no, dado que el voto es voluntario para el plebiscito de entrada y también para el de elección de asambleístas, Según el acuerdo. según el todavía, acuerdo, sí. claro. Bueno, eso es importante. O sea, como hay que, si es que la gente al final en la calle no cree que esto va a ser de un buen puerto, probablemente no vaya a votar mucho. Y eso es un riesgo gigantesco. Gigantesco. Entonces, eso es Ay, que, no, que sería en esta- terrible. que en esta Creo que mesa querían técnica- discutir el tema del voto obligatorio, ¿no? Sí, pero no está en el acuerdo. O sea, es por eso- imposible que al 7 de diciembre lo No tengo idea. podamos materializar. Hay que cacharlo. O sea, los tengo que idea. firmaron el acuerdo no van a discutir seguramente esos puntos de la comisión técnica. Hasta ahora, por lo que se entiende, no. O sea, yo creo que esa comisión técnica se debiese abrir a la sociedad. O sea, como al final que ahí puedan participar otras personas, porque al final
O sea, es un acuerdo que, insisto, o sea, se estuvo en un congreso que no es legítimo. O sea, Yo hoy día ahí- por la sociedad no es legítimo al final. Sí, Y pues, eso que ese es el tema. no porque, obviamente es legítimo porque fue electo democráticamente, etcétera, pero al final si necesita que Es gente representativo, es se movilice a votar, tiene que hacerse parte de un punto Es que, cero. sí, en pues que este ese es el tema, es representativo, pero no es legítimo. Hoy día la ciudadanía no lo captura como alguien que me represente mis intereses. Creo que al ¿Cachai? revés, es legítimo, pero no es representativo. Bueno, no, po, sé, da lo no, mismo. pues porque la legitimidad es la que la da el pueblo. El pueblo elige, o sea, el proceso de democracia es legítimo, pero el rol de los partidos políticos en el juego político hoy día, la ciudadanía te está diciendo que no es algo legítimo y te está diciendo que también las instituciones y el Estado no es No del las- todo legítimo. De hecho, era cuando se hablaba de que si las decisiones o el tema de los cambios o las soluciones, como el Estado era el problema, tampoco yo creo que los partidos políticos son hoy día parte de la solución. Pero creo que es el primer punto que se ganó, pero si efectivamente tenía una comisión que está compuesta solamente por los firmantes, como Yo ahí tengo una duda, Pichiruchi. sorry, con el tema de la comisión, como de los timings. Ya se está discutiendo hoy en día, ¿cierto?, en esta comisión técnica. Después esta comisión saca como una propuesta ya más formal de acuerdo de acuerdo al acuerdo. Y eso pasa después al Congreso. Y ahí se hace la discusión en las dos cámaras y ahí sí, Exacto. ya. Sí, por eso, o sea, nosotros, dado que ya elegimos llegar a este proceso constituyente desde la vía institucional, que eso igual es importante decirlo, o sea, vamos a reformar el capítulo de reformas de la Constitución dentro del Congreso para poder llamar a este plebiscito. Y por eso creo que los partidos políticos sí tienen un rol que jugar, solamente que tienen que hacerlo de una forma distinta que lo que hicieron en el 88. O sea, acá lo que tienen que hacer es al final abrirse a conversar con todos. O sea, no pueden hacerlo entre ellos porque es preocupante, ¿cachai? Como por las formas que nosotros hemos hablado antes. Pero claro, o sea, la Comisión Técnica hoy día va a hacer una propuesta y esa es la propuesta que se va a llevar como proyecto a votar. Pero eso puede tener indicaciones y volverse Claro, a discutir, pero al final volverse a igual elaborar y entre los todo. firmantes ya hay mayoría, pues, entonces Sí, pues. da lo mismo que exista una indicación por afuera. Como que me asusta igual ese panorama. A todos, ahora que porque lo al final aterrice me en mi asusta cabeza. abrir. Sí, queda muy poco además. Sí. Está de cumpleaños la Manda y bueno, entonces Yo ese día, también. sí sé, la Javi, el día antes. Wow, qué fuerte. Abril va a estar muy bien. Abril va a estar cuático. Oye, Javi, estamos muchas llegando, gracias sí. por venir. Sí, fue demasiado esclarecedor, informativo. Yo creo que mucha gente lo entendió. Sí. Hasta yo entendí espero, cosas que no me acordaba. No, pues bueno, sí. Yo no me acordaba de nada, es broma, me encantó. Ya, anda. Política industrial. Política industrial. Yo voy a ir Política con la industrial. Javi, puerta a puerta en el Política Industrial. Me sumo desde la ciencia Me política. encanta. Hola, Todos, hola. Hola. Hola, Todos industrialicémonos. sabemos política industrial. Sí, Oye, Como sí, Pamela. bueno, muchas gracias, en verdad. sí. Y gracias también por la difusión que han tenido desde López. Ha sido, yo creo, súper útil. Han sacado publicaciones que han tenido una súper buena difusión. Y a mí harta gente que no los conoce a ustedes como persona Sí, yo he visto a harto compañerito y mío que no y nada, saben para que ir somos compartiendo. amigos, me han entrado como a discutir, oye, ¿cachaste esta publicación? Y yo, sí, son mis amigos. Muy bacán. Así que eso, muchas gracias Tu por comentario de ayudarme los a- amigos. Tu comentario. Evelyn, el capítulo pasado trajiste tú una amiga, este capítulo lo traigo yo y así. Cuando se nos acaben los amigos, vamos a pasar a la gente distinta. Ya. Chau, chau. Chao, Cuídense. chao.